Entonces iniciemos nosotros por nuestra cuenta y voy a empezar a compartir pantalla. Ok. Sí, bueno. Ah, no, sí, Alejandra Velázquez está conectada. Pero no sé si si solo habrá quedado conectada nada más por el tiempo que tuve de espera yo ahorita. Ok, bueno, iniciamos entonces. En el caso, si quieren pueden ir apagando su video para no interferir. Entonces, en el caso de la prueba número 6, que es aritmética, esta es... Buenas noches, Hola Alejandra, ¿ya está por ahí? ¿me escuchan? Sí, le escuchamos. Sí, yo le escucho. ¿Los demás le escucharon? Sí. Sí, Sí. Ok, yo creo que... Bueno, continuamos entonces, porque yo creo que tiene alguna dificultad. Entonces, en el caso de la subprueba aritmética, es una prueba importante que complementa el índice de memoria de trabajo. Hemos visto hasta este punto, ¿verdad?, que retención de dígitos como tal ha sido 3 elementos importantes a nivel directo, inverso y secuencia. Y realmente el que demanda mayor, el que solicita mayor dificultad es en el caso del orden secuencial. Obviamente para aritmética ocurre de una manera bastante similar porque solicita que el individuo retenga información. Aparte de eso, pueda manipular esta información, finalmente dar una respuesta ante el problema planteado y poder brindar entonces esta respuesta final. Es muy importante que veamos el proceso de razonamiento a nivel fluido, a nivel lógico, porque las operaciones aritméticas que solicita realmente son operaciones aritméticas muy básicas, muy simples. Entonces, la prueba como tal no requiere de conocimientos amplios en matemáticas, sin embargo, sí requiere que al menos maneje las 4 operaciones básicas: sumar, restar, multiplicar y dividir. Por ende, entonces, se le brinda a la persona una serie de problemas aritméticos. Lo importante de esto es que no se utiliza lápiz ni papel, sino que se van a resolver de manera mental. Entonces, la persona va a recibir la información, va a sostener esa cantidad de información y finalmente dar una respuesta con respecto a la prueba. ¿Cuáles son los problemas aritméticos importantes? Los materiales, perdón, son 22 problemas aritméticos. Vamos a necesitar el manual y el cronómetro. Y dependiendo si hacemos inversión o no, vamos a necesitar la libreta de estímulos 1. Y ya les voy a mostrar por qué va a depender. Denme un segundo mientras cambio. ¿Por qué vamos a necesitar de la libreta de estímulos? Porque si nosotros iniciamos reactivo 6, si hay inversión, vamos a necesitar aplicar en inverso los reactivos del 5 al 1 según lo necesario. Entonces, un segundito por acá. Okay. Entonces, en el caso de los ítems que les había comentado anteriormente, vamos a rotarlo hacia la derecha y lo vamos a ajustar, ¿sí? En el caso, este es el ítem número 1, de las 3 rosas, ítem número 2, las manzanas, ítem número 3, bates de béisbol y pelotas de fútbol, gatos y pájaros, y correas y perros. Entonces, esto es nada más en el caso que nosotros necesitemos aplicar en inverso. Si el individuo logra, ¿verdad?, adquirir los 2 puntajes perfectos en reactivo 6 y reactivo 7, vamos a tener entonces el proceso de acreditación.
¿Cómo vamos a darnos cuenta que, el, que las respuestas correctas son las que ha elegido el evaluado? Porque al igual que matrices, ¿sí? Vamos a encontrarnos con el espacio, ¿sí? Para colocar la respuesta, perdón, el espacio para colocar la respuesta y al lado vamos a encontrar la respuesta correcta. También vamos a tener y vamos a utilizar el tiempo de ejecución, perdón, el tiempo va en la parte izquierda, la respuesta va en el lado derecho. ¿Vamos? Y en medio de los dos vamos a tener la respuesta correcta. Vamos a descontinuar después de tres puntuaciones consecutivas de 0. Hay una puntuación máxima de 22 y hay un tiempo límite para cada reactivo. Pero estos tiempos límites que ustedes ven por acá van a ser de 30 segundos. Y algo importante que nosotros debemos de hablar, que se los había adelantado un poco. ¿Podemos repetir en aritmética? Sí podemos repetir. Pero, que no tiene pero se tiene que repetir el problema completo. No solo se dan como las frases o los números, sino que se va a dar toda la información y esa repetición va dentro del tiempo límite de ejecución. ¿Estamos? ¿Vamos bien? Sí. Perfecto. Entonces, algunas instrucciones en general. Vamos a comenzar a tomar el tiempo inmediatamente después de haber leído el problema al examinado. Algo importante también aquí que resaltar. 1. Cuando nosotros leamos el problema, tenemos que hacer la misma cadencia, el mismo ritmo para el cual nosotros desarrollamos en retención de dígitos. ¿Ok? Vamos a poner énfasis en los valores y vamos a poner un punto final cuando el reactivo sea leído en su totalidad. Entonces, algunos elementos importantes de los reactivos 1 al 5, solamente si hay inversión, recuerden que iniciamos el reactivo 6, vamos a colocar la libreta de estímulo, pero también vamos a leer el reactivo. Y en el caso de los reactivos 6 al 22, son todos de índole verbal y tienen que ser leídos de manera textual. Quiero leerles algunos porque quiero que ustedes tengan también, o sea, que lo lean. Nosotros, como les digo, lastimosamente no vamos a tener la oportunidad de poder aplicarlo como tal, ¿verdad? Toda la prueba. Sin embargo, quiero que ustedes se preparen para cuando tengan la oportunidad de aplicar. Porque hay ciertos ítems que vamos a necesitar de alguna manera tal vez no reformularlo como tal, pero sí por lo menos tratar de adecuarlos a nuestra necesidad. Se los muestro en este momento. Entonces, si ustedes ven, voy por acá. Hay unas que tienen como... no, es que este no tiene, es cierto, perdón, me equivoqué. En este manual no los tiene porque como es la adaptación de México, por eso es que no nos encontramos con el vosotros tenéis tal y tal, porque obviamente eso no aplica para nosotros, porque jamás vamos a hablar de esta manera. Entonces, los ítems que nosotros vamos a leer, o los activos que nosotros no vamos a hacer es de manera textual. El examinado
no puedo utilizar ni lápiz ni papel y vamos a anotar la cantidad exacta de tiempo. Y para presentar la prueba vamos a decir lo siguiente. ¿Ok? Aplicamos un reactivo muestra y le decimos ahora voy a leerle algunos problemas. Escuche con atención. Solo puede pedirme que lea el problema una vez más. Y empezamos. Lupita tiene 6 pelotas de béisbol. Ella pierde 3. ¿Cuántas pelotas le quedaron? Es una pregunta que difícilmente vamos a encontrar un error. Sin embargo, si es que existiera un error, vamos a corregir y vamos a resolver y le vamos a explicar en qué consiste la tarea. Importante es que el evaluado pueda identificar cuál es el objetivo que nosotros perseguimos en la prueba. ¿Cómo lo calificamos? Muy sencillo, registramos el tiempo de los reactivos. Si el reactivo está fuera de tiempo, pues es un puntaje de 0. Vamos a registrar textualmente la respuesta. Vamos a colocar un punto si la respuesta es correcta y está dentro del tiempo límite y 0 puntos si la respuesta es incorrecta o está fuera del tiempo límite. ¿Qué implican entonces las puntuaciones bajas? Una baja o mala memoria de trabajo, una baja o mala capacidad para aplicar habilidades de razonamiento a la solución de problemas matemáticos, una baja capacidad para aplicar habilidades matemáticas a situaciones de solución de problemas personales y sociales, y una mala atención, concentración o memoria a corto plazo. ¿Dudas con aritmética? Aritmética es de las pruebas más sencillas de aplicar y de calificar. ¿Estamos? Sí. ¿O bien? Perfecto. Ok. Avancemos entonces a búsqueda de símbolos. ¿Quién es el grupo 7? El grupo 7 es Gabriela y Carla. A Carla se excusó. Carla se excusó y Gabriela Polanco no está. Pues yo veo que hoy voy a hablar con ganas. Ok. Entonces avancemos. En el caso de búsqueda de símbolos, es una prueba del índice de velocidad de procesamiento. Es muy importante que nosotros comprendamos en qué consiste la tarea. Voy a presentarles el cuadernillo de respuestas. Entonces, ¿en qué consiste la tarea? Muy sencillo. Vamos a tener dos grupos, ¿ok? Dos grupos. En el grupo 1, que son aquellos que encontramos en el borde gris, ese es el grupo denominado el grupo de muestra. Y el segundo grupo es el grupo de búsqueda, ¿ok? Entonces, la tarea consiste en determinar si por lo menos uno de los dos está presente en el grupo de búsqueda. Entonces, muy sencillo, le explicamos al paciente que nuestra tarea consiste en este grupo de muestra, determinar si hay alguno de ellos en nuestro grupo de búsqueda y lo tachamos. En este caso, el primero se encuentra presente. En el caso del segundo ejemplo, el segundo reactivo de muestra también lo encontramos en el grupo. Y finalmente, para el tercero, no existe ninguno de los dos, no está presente ninguno de los dos en el grupo de búsqueda. Por ende, nuestra tarea consiste en marcar no en la casilla apropiada. Una vez que nosotros nos aseguramos que el cliente ha comprendido la tarea, le permitimos que haga los ítems de ejemplo por su cuenta. Importante es que ustedes comprendan también la misma línea de respuestas. En el caso del primero sí está presente, en el caso del segundo no está presente, en el caso del tercero sí está presente. ¿Estamos? Sí. Ok. Entonces, para no marearlos, voy a quedarme aquí una vez para la calificación.
La calificación se realiza con una plantilla, ¿ok? En el caso de la plantilla, pues no se las adjunté dentro del folder porque no tiene ningún sentido, porque obviamente no es una plantilla transparente, por eso no la tienen en sus materiales. Sin embargo, la plantilla nos brinda dos oportunidades importantes, porque en el caso de búsqueda de símbolos, si me preguntan a mí, es una de las pruebas que me gusta mucho, pero que es muy penalizadora, porque, voy a hacerlo un poquito para más lejos, ahí. Entonces, van a ver al final de la página que hay un espacio que dice C, E, I. Porque una vez que usted pasa la plantilla, usted va a colocar en el espacio de C todas las correctas y en el espacio de I todas las incorrectas de esa página. Obviamente, entre más ítems contesta y entre más hojas responde, perdón, mayor puntaje es posible que tenga, porque nada lo asegura. Obviamente, nosotros debemos de ser capaces de poder comprender entonces si el individuo cumple con la tarea. Por ende, entonces, es muy sencillo, le damos los reactivos y a partir de eso se le da 120 segundos para que la persona pueda contestar la mayor cantidad posible de reactivos. Nunca en mis años de experiencia me ha pasado que alguien nos conteste por completo. Y si se asemeja tal vez a contestarlos por completo, hay una cantidad muy considerable de errores. Entonces, debemos de asegurarnos por completo que el cliente ha obtenido una noción muy clara de lo que debe de hacer. La utilización del cronómetro acá es sumamente importante, pero algo también que yo les quiero comentar es, recuerden que siempre nosotros, obviamente, la prueba es importante, ¿sí? La prueba es algo que nosotros debemos de entender que es bien difícil que nosotros podamos saltarnos los protocolos ya establecidos. Pero también debemos de comprender que el cliente también está en un primer lugar. Y para poder tener una buena aplicación de la prueba, también debemos de establecer un buen rapport. Entonces, obviamente hay que cumplir con un estándar de tiempo, pero también no quiere decir que le va a decir, ya, hay que hacer. No, también va a haber un momento en el cual se le puede decir, ¿verdad? Dentro de la instrucción, cuando llegue el tiempo, le voy a decir que se detenga y por favor deje su lápiz de lado. ¿Sí? Entonces, la utilización del cronómetro es vital, sin embargo, no perdamos de vista que el elemento más importante del proceso de evaluación es el mismo evaluado. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Dudas hasta acá? Lick, más que todo es como, no sé, una curiosidad. ¿Usted recomienda que el cronómetro se vea, o sea, el evaluado pueda observar que usted le está tomando el tiempo o mejor esconderlo o que no esté a la vista del paciente? Pues fíjense que para este tipo de pruebas en el cual en la instrucción se le dice que tiene 120 segundos, no hay tanto problema. ¿Ok? Porque dentro de la instrucción se le dice que tiene 120 segundos. Al igual, por ejemplo, en cancelación se le va a decir que tiene 45 segundos. En estas tal vez no son tan problemáticas. Sin embargo, ya en pruebas como aritmética, el que el cliente vea el cronómetro puede generar mayor ansiedad y por ende la respuesta puede verse muy dañada. Entonces, como les digo, esa es mi regla, en la que se le dice la instrucción que va a haber tiempo, no hay tanto problema. Pero en el caso de aritmética, por ejemplo, que no se le dice que tiene 30 segundos, o en matrices también no se le dice que tiene 30 segundos, podría ser contraproducente el que él esté viendo el cronómetro. ¿Estamos?
Sí, gracias. Perfecto. Y lo que les comentaba de la calificación. Importante que entiendan. Debemos de colocar las respuestas correctas menos las respuestas incorrectas. Y dentro de las respuestas incorrectas se puede comprender que también las respuestas que se pasó por alto también se consideran como respuestas incorrectas. ¿Estamos bien? ¿Dudas? O sea, ¿cómo si dejas en blanco? Sí. O sea, pero aquí quiero hacer esa aclaratoria. Por ejemplo, estamos aquí en la 1. ¿Sí? Imaginemos que no pasó de la 1, sino que... Pero me voy a separar un poquito más. Ahí, para que se vea todo. Entonces, imaginemos que yo estoy poniendo acá. ¿Ok? Y de esto, y llego hasta acá. ¿Ok? Entonces, hacemos un conteo y digamos que tiene... Deme un segundo. Termino aquí. ¿Ok? Ahí terminó. Entonces, por ejemplo, imaginemos que esta está correcta, esta está correcta, esta está correcta, esta y esta. ¿Ok? Y luego están, esta está incorrecta y estas dos están incorrectas. ¿Ok? Ahí estamos bien. Pero esta que dejó al medio, que no la contestó, también se considera como incorrecta. ¿Ok? A eso nos referimos. Pero, por ejemplo, esta siguiente, ¿verdad? Que es la última. ¿Sí? Voy a ponerlo en otro color. Esta última no entra como dejada en blanco. ¿Por qué? Llegó hasta la penúltima. A eso nos referimos con que un ítem en blanco va a ser considerado como una respuesta incorrecta. ¿Estamos? Sí, Perfecto. Ok. Listo. Y que ven por acá, en el caso del protocolo, les muestro. ¿Sí? Este es el espacio que tenemos, el tiempo que se tomó, el tiempo tomado, el número de respuestas correctas, número de respuestas incorrectas y el total. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Estamos bien? Todo bien, listo. Perfecto. Ok. ¿Quién continúa? Katy y Alondra. Licenciado, fíjese de Bien. que ahorita me consultó Alondra. Me dijo que tuvo una pérdida familiar y que Katy está mal de salud. Entonces, Ok. a usted, que no va, Correcto. que le dijera a usted que no va a poder estar. Ok. Gracias por Creo avisar. que luego se van a contactar con usted. Ok. No hay problema. Ok. Entonces, continuemos en la subprueba 8. Esta prueba es la primera de las pruebas nuevas que nosotros utilizamos. En lo particular es una de las que más me gusta. La prueba de rompecabezas visual es una prueba bastante buena en el sentido de que requiere de un montón de habilidades para el individuo. En primer lugar, se le presenta, así como ustedes ven y ustedes recuerdan en el caso de matrices, se presenta un modelo y luego en ese modelo se presenta cintas de opciones en los cuales va a elegir. Pero lo importante acá dentro de la instrucción es que uno siempre debe de elegir 3 piezas. Siempre. Y aparte de eso, esas piezas, voy a enseñar la cámara, esas piezas no se pueden, en el texto dice de que no se pueden sobreponer. Pero en Honduras creo que comprendemos más traslapar.
¿no? O sea, no puedo traslapar, o sea, no puedo poner una encima de la otra. ¿Ok? En eso consiste la tarea y por eso encendí la cámara, para entender de que, o sea, deben de encajar exacto. No puede una estar una parte encima de la otra. ¿Estamos? Sí. Ok, entonces vámonos a la libreta de estímulos. Un segundito. A la libreta de estímulos. Para ver los reactivos de explicación. Ok. Entonces, en el caso de la libertad de estímulos, este es el reactivo muestra 1 y vamos a encontrar las distintas opciones. Ya les había comentado, tenemos un reactivo colocado en la parte superior y luego cintas de opciones. Entonces, vamos a empezar por comentarle las reglas que le acabo de decir. Debe escoger siempre 3 piezas y las 3 piezas deben de embonar juntas. No puede una traslaparse sobre la otra. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar por descartar aquellas que son incorrectas. Como por ejemplo, le podríamos decir que si yo uno, por ejemplo, el reactivo 4 con el reactivo 1, ¿sí? Pues sí, es la misma figura, pero solamente escogió 2 y la 1 se la está poniendo encima a la 4. O sea, la está traslapando. ¿Ok? También podríamos hacer entre la 4 y la 5, ¿sí? También, pero tendríamos el mismo error, que traslaparíamos esta situación. Incluso también hay una posible combinación más, que es entre la 4, la 2 y la 3, pero la 3 se traslaparía con la 4 y la 2 encima de la 3. Entonces, debemos de hacerle comprender esta situación a nuestro cliente para que entonces obviamente escoja el reactivo. Perdón, el reactivo 1, 2 y 6. Entonces, vamos a nuestro protocolo, para que ustedes se ubiquen. Y si ustedes ven, tenemos al igual, ¿verdad? Que esta situación, tenemos los ítems con las respuestas correctas, colocados un poco más sombreados. ¿Hasta aquí vamos bien con él? ¿Demuestra? Sí. Perfecto. Pasemos ahora entonces al ítem de práctica. En el caso del ítem de práctica, usted le vuelve a decir, ¿verdad? La misma situación. Ahora escoge entonces 3 piezas que formadas puedan, o que juntas puedan formar entonces esta figura. Entonces, aquí es mucho más sencillo, porque la opción solo son 3. Que aquí no hay traslape, no hay nada. Pero hay algo importante que el individuo debe de comprender. Porque si ustedes ven, la 1 y la 3 están en formas exactamente iguales, ¿cierto? Están de manera vertical. Pero la 6 no. La 6 está horizontal en la cinta de opciones, pero en el reactivo muestra está vertical. Por ende, entonces, el individuo debe de darle vuelta en su cabeza y debe de comprender que esta figura, a pesar de que no esté en la misma forma, en el mismo orden, si yo lo volteo, ¿sí? Pero lo volteo en términos, voy a encender de nuevo la cámara, en términos como de reloj, ¿sí? ¿Ok? O sea, yo le puedo dar vueltas de esta manera, en contra de las manecillas del reloj o en contra de las manecillas del reloj o a favor de las manecillas del reloj. No hay ningún problema. Lo que no puedo hacer, imagínense que esta es la figura y puedo voltearla de esta manera, lo que no puedo hacer es darle vuelta.
¿Ok? ¿Estamos? Puedo moverla a favor o en contra de las manecillas del reloj, pero no puedo darle vuelta de esta manera. ¿Ok? ¿Vamos bien? Bien. Perfecto. ¿Ok? Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, ahora con las instrucciones que acaban de recibir, obviamente ya esta figura toma un sentido distinto, ¿no? En el cual nosotros ya podemos observar de que para poder llegar a la conclusión de este valor, necesitamos darle vuelta de alguna manera a la figura. ¿Estamos bien? Sí, Lick. Perfecto. Ok. Ahora, ¿qué significan? Perdón. A ver. Ay, otra vez al final, Dios mío. Ok. Acá. Ok. En el caso de las puntuaciones, ¿sí? Positivas y negativas o altas y bajas, tienen que ver con la capacidad de análisis y síntesis, razonamiento no verbal, composición de objetos, inteligencia visual amplia, inteligencia fluida, procesamiento simultáneo, visualización y manipulación espacial, así como la capacidad de anticipar las relaciones entre las partes de un todo. Los reactivos son 26. Hay un reactivo muestra, hay un reactivo de práctica. Los materiales, siempre vamos a necesitar nuestro manual, protocolo y libreta de estímulos 1, así como nuestro cronómetro. Todos inician en el reactivo 5, todos hacen el reactivo muestra, el reactivo práctica, y de ahí nos vamos al reactivo 5, mismas reglas de siempre. Si no se logra la puntuación perfecta en ambos reactivos, vamos a invertir y vamos a descontinuar cuando el individuo haya alcanzado 3 ceros consecutivos. Ok, tenemos nuestro protocolo por acá. Tenemos nuestros recordatorios y vital no olvidar, ¿sí?, que las respuestas correctas se encuentran en un color marcado de manera distinta. Ahora, ¿qué pasa si la persona marca 2 y no 3? Por ejemplo, acá, marca aquí, aquí y acá. Obviamente esto es una puntuación de 0. Debe marcar los 3. ¿Vamos bien? ¿Clarísimos hasta acá? Sí. Ok. Ahora, con respecto al tiempo, va a haber un límite de tiempo entre el 1 y el 7. Hay un tiempo máximo de 20 segundos. Y de reactivo 8 en adelante hay un máximo de 30 segundos. Las respuestas están tanto en el manual como en el protocolo y siempre vamos a copiar el tiempo invertido en contestar. Así como la cantidad de opciones no van a variar a través del tiempo. ¿Dudas? ¿Todo bien? Ok, perfecto. Reina, ¿quién tenemos en grupo 9? Reina Victoria. Aquí estoy. Miriam. Perfecto. Buenas. Continuemos entonces. Reina, ¿cómo vamos? Bien, Lick. Solo que todavía no tengo computadora, pero le voy a compartir pantalla de mi teléfono. Ok, dame un segundito para dejar de compartir. ¿Pruebe, por favor? ¿Logró? Reina. ¿O alguien me escucha? No me digan que me desconecté, ¿verdad? Ese se Sí, escucha. No, sí se escucha. Sí, escucha. Me he asustado por un segundo.
Aquí no veo a Reina Suazo. ¿Cómo hacemos? Ok. Bueno, continuemos. Hoy me he tirado un monólogo brutal. Que espero que no los haya aburrido todo. Ok. Entonces, en el caso de información, esta prueba es una prueba que es, en este caso en particular, sí tiene mucho que ver con la formación de la inteligencia cristalizada, lo que hemos visto, los elementos alrededor del tiempo. Incluso muchas de las preguntas que hay hacen alusión a los primeros años de vida y nuestros primeros años de formación académica. Por ahí está muy relacionado con fechas, hechos comunes, objetos, lugares, hechos históricos, entre otras cosas. Perdón. Ahora, detrás de qué se escuda la prueba de información, en que, en primer lugar, pone a prueba nuestra memoria a largo plazo, porque, como les digo, es información que nosotros hace mucho tiempo teníamos la capacidad de poder recordarlo y traerlo a nuestra realidad. La prueba va a valorar distintos factores como la información general, rango de conocimientos subjetivos, lenguaje receptivo y expresivo. Y lo vamos a descontinuar después de 3 puntuaciones consecutivas de 0. Todos iniciamos en el reactivo 5. Y la consigna es, ahora voy a hacerle unas preguntas. Quisiera que me diera las respuestas. Denme un segundo porque ahorita se está conectando Reina Suazo para ver si todo está bien. Obviamente, iniciamos todos en el reactivo 5, 5 y 6, puntuaciones perfectas. Si se quieren, pasamos a acreditamos esas Lick, una puntuaciones. consulta. Sí. Esa es información, ¿verdad? Sí. Bueno, no sé si estoy confundido. En el protocolo me sale que es el reactivo 3, punto de inicio. Déjenme revisar. Ah, sí, sí, sí. Hay un error por ahí. Yo tengo el error en la presentación porque puse reactivo 5. Ah, el error está aquí nada más. Perdón. Que después dice si el individuo obtiene una puntuación de 0 en reactivo 3 o 4, aplique los reactivos del 1 al 3 en secuencia inversa. Sí, perdón, todos iniciamos grupo en reactivo 3. Es más, por aquí venía a presentarles acá, que aquí es donde nosotros iniciamos. ¿Para qué sirve un termómetro? Ok, entonces, en el caso de esta prueba, tanto la aplicación como la calificación, si me preguntan, es la más sencilla de todas las de comprensión verbal, porque es una sola respuesta. O sea, no hay respuestas de 1 punto, de 2 puntos o de 0. Es 1 o 0. ¿Está bien o no está bien? Entonces, ¿cuáles son por aquí algunos datos importantes para que ustedes lo puedan apuntar? En este caso, obviamente, hay algunas preguntas como ¿quién fue Emiliano Zapata? Más adelante por acá. ¿Quién era el presidente de México cuando se inició la Revolución Mexicana? ¿Y quién fue Malinche? ¿Ok? Por aquí me van a preguntar de otra, de quién fue Catalina la Grande, que está por acá. Esa, a pesar de que muchos de nosotros, si yo no diera la clase, no supiera ni la menor idea quién es, pero no hay una reposición para esto. Entonces, lo que hicieron es que para estas pruebas, para estas preguntas que les acabo de comentar, nosotros debemos de
de comprender que existen ciertos cambios que nosotros necesitamos desarrollar. Y en el caso de las adaptaciones a nivel latinoamericano, obviamente Emiliano Zapata para nosotros no representa realmente ninguna persona dentro de nuestra formación, pero sí encontraron una persona un tanto equivalente a esta situación, que es Simón Bolívar. ¿Ok? ¿Quién fue Simón Bolívar? A ver si se acuerda. La verdad, yo tampoco me acordaba en aquel momento. Simón Bolívar fue libertador de América, fue de los caudillos más importantes en el proceso de la liberación, entonces, de la independencia. Entonces, en el caso de esta pregunta 7, es reemplazada por ¿quién fue Simón Bolívar? En el caso de la pregunta 14, ¿quién era el presidente de México cuando se inició la Revolución Mexicana? Es ¿quién fue el primer jefe de Estado de Honduras? A ver. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Saben que lo peor de todo? A ver. Dionisio. Ya lo habían dicho la vez pasada, Lick, entonces te digo, voy a hacer trampa. Ah. Eso les iba a decir que lo peor de todo es que creo que lo usan a diario en los billetes de 20. Sí, Dionisio Herrera. Dionisio Herrera, esa es la respuesta correcta. Y finalmente, en lugar de quién fue Malinche, es quién fue Lempira. Y creo que esa pues, no necesita mayor introducción. Un caudillo indígena, podemos hablar de héroe nacional, caudillo que fue, aunque es una creencia general, pero todavía no hay un debate ahí bien fuerte con el tema de que si fue matado traición o no, etcétera, etcétera. Pero esos son más o menos los puntos importantes de la corrección de estas pruebas. ¿Estamos? La otra Lick, la que supuestamente había La- sido de Rusia, ¿por cuál se cambia? No, esta no se cambia. Esta no se cambia. Ellos, a mí me parece bastante ilógico que no hayan hecho una adaptación para nuestra cultura. Porque para nosotros, como les digo, si me preguntan a mí, si yo antes de esto nunca hubiera dado edición 3, no tendría ni la menor idea quién es. Me parece que una vez vagamente en un episodio de The Big Bang Theory la mencionaron. Y no por muy buenos términos, por así decirlo. No sé si alguien ve The Big Bang Theory o la vio, ya terminó. Me parece que por ahí la mencionaron por tener un apetito que se salía un poquito de la norma, digamos. Ahí les dejo la tarea para que busquen. ¿Estamos? Sí, Lick. Bien. Entonces, una vez que nosotros alcanzamos las puntuaciones perfectas, vamos a acreditar entonces del reactivo 1 al 2 en orden inverso. Iniciamos todos en reactivo 3. Vamos a leer textualmente cada reactivo. Veamos que hay muchos elementos que solicitan interrogatorio. Y en el caso de los reactivos de 3 y 4 son de alguna manera de enseñanza, o sea, que podemos generar algún tipo de ayuda en esos reactivos específicos. Posteriormente a ellos, no se da ayuda. Y la puntuación máxima es de 26 puntos. Las puntuaciones altas implican buena amplitud de información, buena memoria, atención e interés en el medio, conocimientos asociados al medio cultural y educativo, ambición y curiosidad intelectual. Por otra parte, puntuaciones bajas
tienen que ver con amplitud de información deficiente, memoria deficiente, tendencia a renunciar fácilmente y baja orientación hacia el logro. ¿Claros con información? Lick, solo dan 3 reactivos los que hay que cambiar, ¿verdad? Sí, 3. El 7, Simón Bolívar, 14, el primer jefe de Estado y 15 referente a la Empira, ¿verdad? Así es. Listo, gracias. ¿Dudas? ¿Alguien más? ¿Estamos bien? Todo claro, Lick. Perfecto, Bueno, vamos nosotros entonces con la compañera Stephanie. perfecto. Claros. Sí, correcto. Listo. Adelante. Bueno, entonces, como todos sabemos, ¿verdad? Que hemos estado viendo a través de las mediciones que claves forma parte del IBP, ¿verdad? Complementa para hacer para dar esa puntuación sobre esa estructura, ¿verdad? Entonces tenemos que clave, la persona o el evaluado copia los símbolos que están apareados con números. Mediante una clave, el individuo dibuja cada símbolo debajo de sus números correspondientes. La puntuación de la persona se determina por el número de símbolos que dibujó de manera correcta dentro del límite de 120 segundos. Clave se relaciona con la tasa de actividad motora, motivación y persistencia, agudeza visual y capacidad para trabajar bajo presión. Y esto me parece muy interesante, ¿verdad? Que aquí creo que la prueba anda entre un promedio de 45, 90 minutos aproximadamente, ¿verdad? Que puede alargarse, ¿verdad? Más, pero aquí ya como que esta ya es de las esenciales, es la última, entonces ya la persona está cansada, entonces aquí me parece interesante que mida esto de motivación, ¿verdad? Porque se mira el interés de la persona todavía en la prueba y la misma persistencia de esta. Siguiente, Lee, por favor. Bueno, entonces aquí como podemos ver, ¿verdad? ¿Qué es lo que mide? Capacidad para aprender una tarea nueva, la velocidad de procesamiento, la concentración, que como habíamos mencionado, ¿verdad? Ya es la última de las esenciales, entonces la gente ya está cansada, la coordinación visomotora, la memoria visual, atención, reconocimiento numérico y discriminación visoperceptual. Aquí, licenciado, yo quiero hacerle una consulta. Solo cuando hablamos de memoria visual en este aspecto, ¿abarcaría la memoria visual a corto plazo y a largo plazo también? ¿O qué tipo de memoria visual abarcaría aquí, licenciado? Fíjense que cuando hablamos de la visual, es que la memoria a corto y largo plazo está implícita en la mayoría, dependiendo, o sea, en cualquier situación. Por ejemplo, si yo le doy un número de teléfono, por ejemplo, usted ve un número de teléfono, depende mucho de su propia motivación para aprenderse el teléfono, ¿no? Entonces, por ejemplo, Sí. a pesar de que sea una memoria visual o memoria auditiva, porque en lugar de verlo se lo dictaron, depende mucho de usted como individuo qué tan interesado está en esa actividad. Entonces, más allá de pensar de que si es a corto o largo plazo, es la información que ingresa a nuestro consciente, lo hace de manera visual. Hay muchas personas, por ejemplo, en el caso del WISE 3, que se tenían los procedimientos opcionales como claves memoria, por ejemplo, que después de hacer claves se le daba una hoja en blanco y en esa hoja en blanco apuntaba todos los símbolos que lograba recordar y trataba de aparearlos. En este caso, por ahí sí entra un poco en juego el tema de memoria a largo plazo. Tampoco a largo plazo, a tan largo plazo, porque lo aplicaba como 5 minutos después de haber terminado la tarea. Pero por eso les digo de que más allá de que sea corto o largo plazo, es el tipo de entrada sensorial que tiene. Porque, como les digo, depende mucho de la persistencia y la motivación que tiene usted para recordar X o Y actividad. Ok, Lick, comprendo. Gracias, Lick. Bueno, la siguiente, Lick, por favor.
Bueno, entonces aquí tenemos algo básico sobre la aplicación, ¿verdad? Tenemos que aquí no es como las subpruebas de comprensión verbal o de razonamiento perceptual, que en su mayoría tienen que cumplir con un criterio basal, ¿verdad? Si no hay una discontinuación. Pero en este caso no, ¿verdad? No hay como algo en específico para poder retroceder, sino que se inicia desde el primer reactivo. Y como vemos aquí, la descontinuación es de los 120 segundos, ¿verdad? Tal como mencionaba el licenciado, en búsqueda de símbolos por lo del rapport, no al terminar los 120 segundos le vamos a quitar ya el lápiz y el papel a la persona o le vamos así a decir ya, y repitiéndole así que la persona se puede molestar. Entonces sería como que de verificar dónde la persona se quedó en el reactivo y decirle de que ya terminó, ¿verdad? Por si la persona continúa y marcar una vez de que la persona entregue su protocolo, ¿verdad? Algunas instrucciones generales: proporcionar una superficie lisa sobre la cual dibujar, ¿verdad? Algo muy esencial. Utilizar un lápiz sin goma para borrar. Creo que esto todos sabemos por qué, ¿verdad? Porque normalmente las personas suelen borrar cuando se equivocan. Entonces lo que debemos de hacer en este aspecto es decirle a la persona de que continúe y que trabaje lo más rápido que pueda. Como decía el licenciado, en esas de velocidad de procesamiento, utilizar el cronómetro es esencial. Si después de terminar una fila la persona intenta llenar la siguiente fila en orden inverso, hay que recordarle que debe comenzar al principio de la fila y no saltarse ninguna. De igual manera, si la persona suele saltarse un reactivo, podemos señalar a la persona que le faltó llenar ese. Entonces, para presentar la prueba se debe decir: cuando comenzamos, le dije que usted haría todo tipo de cosas. En esta sección le voy a pedir que copie algunos símbolos. De manera parafraseada voy a decir algunas instrucciones, ¿verdad? Como se va a poner la libreta, el protocolo, no, creo que sería la libreta, ¿verdad? Donde la persona llena. Entonces se tiene que poner a forma de que nosotros lo observemos de cabeza. Eso a nosotros los licenciados creo que por todas las mediciones nos han dicho, ¿verdad? De que tenemos que acostumbrarnos a trabajar de esta manera cuando nosotros estemos con el paciente, ¿verdad? Que esté de cabeza esto y le vamos a explicar las instrucciones. Se van a señalar los números arriba y se le va a decir a la persona que hay una serie de números y cada número contiene un símbolo, el cual usted debe ir copiando. Entonces hay en total 144 reactivos, que de esos 144, 9 son para práctica, 3 son para muestra y 6 son para práctica y 135 son para que el paciente pueda realizar la tarea, ¿verdad? Entonces, lo primero que se debe de hacer es decirle a la persona: mire, este número tiene este símbolo de aquí, entonces yo lo voy a copiar así hasta llegar al tercer reactivo. En el tercer reactivo se le da lápiz a la persona para que la persona pueda empezar con su ejercicio y la persona empezará hasta el reactivo número 9. Se debe de proceder en caso, solo si la persona ha entendido las instrucciones. En caso que la persona no entienda una parte, se le puede volver a repetir. Pero si la persona no entiende, pues se tiene que levantar la prueba y no se puede realizar. Algo que es muy importante también, que en caso de que exista una persona zurda que está realizando la prueba y la persona tape estos símbolos y no pueda verificar, se puede poner un protocolo extra del lado derecho en la misma línea donde la persona está realizando sus ejercicios. De igual manera, me llama mucho la atención, ¿verdad? Que en este manual se centran bastante en las personas que no pueden escuchar, ¿verdad? Y se pueden utilizar diferentes técnicas para comunicarse con ellos, ¿verdad? De igual manera, en el manual especifica de que las personas que presentan alguna dificultad, como por ejemplo artritis, se ve afectada su coordinación fina, su motricidad fina. Entonces las personas pueden
resultar afectados aquí. Entonces, como todos sabemos, se puede sustituir por cancelación en caso de que la persona sea menor de 70 años. Y de igual manera, pues, una persona que tenga problemas auditivos no se ve muy afectado y no se modifican tanto las instrucciones. Y de igual manera, pues, solo la puntuación o el tiempo puede influir en estos aspectos porque me pareció muy interesante, como les comento, que en este manual sí, como que prestaron un poquito más de atención a ese apartado, ¿verdad? Que a veces las señas pueden malinterpretarse por la persona y esto puede influir al momento de estar explicando al paciente. Perfecto, súper bien. Creo que no hay ninguna duda, ¿no? ¿No? ¿Estamos bien? No, todo bien. Ok, perfecto. Continuamos entonces por acá, ya lo vimos los materiales. La calificación, sí, es muy sencilla. Creo que es bastante simple que nosotros lo veamos porque realmente la calificación depende de la plantilla y cada ítem correcto, pues obviamente es un punto. ¿Ok? Algo importante por aquí que les quiero comentar antes que avancemos. Lick, ¿Sí? también, o sea, había otro dato que tal vez en la diapositiva no estaba, que también decía que se le debe asignar un punto si el examinado, después de haberse dado cuenta de su error, traza de manera espontánea el símbolo correcto junto o sobre la figura incorrecta. Esto, o sea, no sería también como, no sé, toma discrepancia porque se le está dando un borrador o el lápiz sin borrador. Pero Sí. si el examinado lo tacha, o sea, no es para no tacharlo, no sería ese el objetivo. Sí, por ejemplo, imaginemos aquí, por ejemplo, en el 4. En lugar de tener esta línea, viene el individuo y hace otra línea hacia arriba, por ejemplo, hacia abajo. Y la confunde con el 8. Y cuando ve el 8, se da cuenta y simplemente borra, por ejemplo, esta parte de aquí. Se puede tomar como correcto. ¿Ok? A eso se refiere o incluso, por ejemplo, no es tan frecuente, la verdad, que, por ejemplo, la persona, a ver, por aquí la 7, imaginemos que hace esto, y de ahí se da cuenta que no, que cometió un error, y él mismo ahí lo borra y lo hace como aquí a un lado, se puede tomar como correcto. ¿Ok? Pero hemos de estar nosotros muy pendientes de todo este proceso de aplicación. Vamos, ese es el objetivo de que nosotros no le demos un borrador. Porque si yo le doy un borrador, perdió 15 segundos. ¿No? ¿Estamos? ¿Está bien? Entonces es más por el tiempo que por el sí corregirlo. Sí, exacto. Porque incluso, por ejemplo, si ustedes ven, se enfoca mucho más en el tiempo y en la capacidad de hacer este tipo de símbolos más que en la calidad. Por ejemplo, imaginemos aquí el 2. Por ejemplo, vean, el 2 es un paréntesis, o la mitad de un paréntesis. Y vean el mío acá, por ejemplo. ¿Es exactamente igual? No. Pero hace mucha alusión a la figura que debe de ser. Y por ende se toma como correcto. Aquí en este caso la prueba es un poco más indulgente en este sentido, en el proceso de calificación. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Sí. Perfecto. Ok. Hacemos la presentación. Con esto cerramos. Vamos a darnos una pausa de unos 5 minutos, ¿les parece? A terminar esta. Bien. Ok. Avancemos entonces. Ok, dentro de las puntuaciones altas y bajas está el que es buena o mala, la velocidad de procesamiento, buena o mala la capacidad de procesamiento visual y secuencial, buena o mala destreza visomotora, buena o mala visión,
buena o mala atención y concentración, buena o mala capacidad para aprender material nuevo en forma asociativa y reproducirlo con rapidez y precisión, buena o mala capacidad de exploración, buena o mala motivación y persistencia, buena o mala control del lápiz, buena o mala capacidad para trabajar bajo presión de tiempo. Ok. Perfecto. Y con eso llegamos hasta la subprueba 11. Ok, son las 8:31. Ok, ¿les parece? Nos tomamos 5 minutitos para ir al baño, ir a tomar agua, lo que sea. Volvemos 8:37. Ok. Ok. Entonces continuemos. Nos hemos quedado por sucesión de números y letras y que está a cargo de Kenneth. Y la prueba 12, que está a cargo de Lourdes Amador y Camila Núñez Rodríguez. Solo que, bueno, Kenneth le estuvo fallando, Reina Suazo le estuvo fallando. Bueno, voy yo entonces con sucesión de números y letras. Entonces, para el caso, para esta prueba en específico, es sumamente parecida a retención de dígitos. Bueno, antes que nada, a partir de este punto, las pruebas que nosotros vemos son pruebas suplementarias, son pruebas que pueden venir a suplir cuando nosotros consideremos que, por ejemplo, en una de las pruebas fue mal aplicada, o si incluso esto lo dejan muy a criterio del evaluador. Si a criterio del evaluador, por ejemplo, el individuo no ha comprendido una de las tareas de las pruebas esenciales y una de ellas de las suplementarias las ha comprendido muy bien, puede hacer ese cambio. Entonces, queda muy a criterio realmente del evaluador poder hacer este tipo de correcciones. Entonces, la prueba como tal implica, ¿verdad?, que al individuo se le va a dar una secuencia de manera auditiva, tanto de números como de letras. Y la tarea consiste en organizar los números del menor al mayor y las letras en orden alfabético. Les quiero hacer un comentario respecto a esta situación porque hay algo que me parece muy particular. Si ustedes ven, hay dos, mejor me voy a ir al protocolo en el PDF. Si ustedes ven acá en el protocolo, ¿ok?, hay dos elementos. Hay un elemento de distinción entre los reactivos 1 y 2, que cada uno de ellos tiene su reactivo de muestra y su reactivo de práctico, y luego tenemos los reactivos B de práctica y de muestra, y a partir del 3 tenemos dos tipos de respuesta. Si ustedes ven por acá, este espacio dice respuesta correcta, y posteriormente hay dos columnas de respuesta correcta. ¿Cuál es la diferencia? En la primera de ellas tenemos los números van primero y en el caso de la segunda columna, las letras van después. ¿Por qué les quiero hacer este comentario? Porque me parece bien tonto, bien ilógico, que en el manual les dicen, debe organizar primero los números y luego las letras, pero después tienen en el protocolo las letras como una opción correcta. Entonces cualquiera de los dos es considerado como válido. ¿Vamos? Sí, la verdad yo siempre me pregunté eso, porque si en el protocolo, por ejemplo, en WIS 4, así salí igual y lo suele confundir a uno eso, pues a veces. Sí, la mejor explicación que les puedo dar es que las dos son válidas. O sea, si me preguntan a mí, yo solamente me quedaría con la primera opción, porque eso es lo que usted explica.
pero a veces hay gente que es así como medio especial en ese término, ¿no? Como que no termina de comprender todo el elemento y por ende de repente puede cometer ese tipo de errores. Sin embargo, yo sí considero, ¿verdad? Si me preguntaran a mí si yo fuera el autor, obviamente solo consideraría la que se le explica, pero la prueba da este espacio. Entonces, volver a la presentación rápidamente y vamos a enfocarnos ahora en qué nos vamos a enfocar, perdón, en dónde vamos a iniciar. En primer lugar, a la persona se le muestra, ¿verdad? Distintas situaciones, distintas secuencias de números y de letras. Lo que va a variar a partir del ítem 3 es la cantidad de elementos en la secuencia. Vamos a tener, a partir de ese punto, vamos a tener 3, 4 y así sucesivamente. Cada reactivo consiste de 3 ensayos y cada uno de los ensayos para poder descontinuar debe de ser fallado. Misma regla que vimos anteriormente con el tema de descontinuación para ir, para ir avanzando un poco en este tema. Para que se le pueda descontinuar, la persona tiene que fallar en los 3 reactivos, en los 3 ensayos del mismo reactivo. De nuevo, ¿qué pasa por acá si falla en estos 3 o incluso en estos 4? Pero luego continúa de esta manera, la prueba continúa, ¿cierto? Vamos. Lick. ¿Sí? O sea que sí, cuando se comienza a aplicar la prueba, si el paciente falla, el primer reactivo se suspende. No. ¿Por qué? Porque el punto de inicio es el reactivo número 1. Sí. No, yo les puse ahorita un ejemplo. Cualquiera. O sea, por ejemplo, aquí. Imaginemos que el individuo obtiene aquí las 2 puntuaciones, luego acá y acá. A pesar de que son 3 consecutivas, pero no forman parte del mismo reactivo. Sí, o sea, sí comprendo eso. No, pero yo le digo si el reactivo 1, si obtiene los 3 ceros en el reactivo 1 se suspende. Ok, eso era, Lick. Sí. El tema de descontinuación no es a partir de X reactivo, es en cualquier momento que esto ocurra. Sin embargo, les quiero mostrar que aquí sí es importante la aplicación de los reactivos de práctica y los reactivos de muestra. ¿Por qué? Porque en estos primeros 2 ítems solamente tenemos una secuencia de 2. O sea, solo tenemos un número y una letra. A partir del reactivo 3 ya tenemos combinaciones, o 2 letras un número, o 2 números una letra. Entonces, por eso se aplica el proceso de reactivos en orden para cada uno de ellos. Por ejemplo, vean, aplicación de reactivos A, lo que ya hemos visto, ¿sí? Le voy a decir algunos números y letras, después que los diga, quiero que me diga primero el número y después la letra. Si yo digo C1, usted diría 1C, bla, 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 el número va primero, después la letra, reactivo práctica A. Y luego tenemos reactivos 1 y 2, ¿sí? Y luego aplicación de reactivo muestra B y reactivo práctica B. Algo importante que les quiero comentar por acá es que la persona también pueda comprender que en alguna situación, ¿sí? Aparte de reactivo 3, podemos darle el elemento de tanto de número y letra y al revés. Permítame. Permítame un segundo.
Ok, entonces, por eso es la importancia de que tengamos la oportunidad de aplicar tanto el reactivo de muestra A, reactivo de práctica A, reactivo de muestra B, reactivo de práctica B. Mismas reglas que vimos en retención de dígitos. Un dígito o un ítem por segundo y luego damos la entonación del final. Eso quiere decir, por ejemplo, reactivo aquí, reactivo de muestra B, 2, P, 1. De nuevo por acá. Reactivo 5, Z, 8, N. ¿Ok? Mismas reglas. Un ítem por segundo y entonación al final. ¿Vamos? Por aquí ya lo vimos en las instrucciones y la calificación. Muy sencillo. Si el individuo genera en este espacio, nosotros tenemos un espacio para que ustedes puedan apuntar el valor. ¿Sí? Si es exactamente igual la respuesta, vamos a conceder un punto. Si no lo es, damos 0 puntos. Entonces sumamos a lo interno de cada reactivo y obtenemos el puntaje por reactivo. Y luego hacemos la sumatoria final. ¿Muy bien? Sí, Lick. Perfecto. Y las implicaciones de las puntuaciones bajas, una dificultad a nivel de procesamiento secuencial auditivo, memoria auditiva de corto plazo, baja memoria de repetición, baja capacidad de codificación o malas estrategias de ensayo. ¿Estamos? ¿Muy bien? Sí. Y llegamos al último punto. Eso nos quedan 10 minutos. Aguanten, aguanten. Y vamos con Lourdes. Me escapa el nombre de la otra persona que estaba a cargo de peso figurado. Bien, peso figurado es una subprueba suplementaria del índice de razonamiento perceptual. El sujeto trabaja con un límite de tiempo que va a depender según el reactivo. Hay dos partes para ese límite de tiempo. Consiste en que el sujeto ve una balanza con el peso que falta y selecciona la opción de respuesta que mantiene la balanza equilibrada. Salud. Perdón, Salud. lo siento, me atacó así, sin oportunidad de silenciar el micrófono. Sorry, continúe. Esta es una subprueba nueva diseñada para medir el razonamiento cuantitativo que tiene que ver con la capacidad de utilización de números y términos matemáticos para resolver problemas cuantitativos y el razonamiento analógico que tiene que ver con la percepción de similitudes. La prueba pues es señalar y decir cuál es la respuesta correcta. Y es importante el rapport para esta prueba, ya que en este proceso se necesita obtener la mejor respuesta. En la página 164 se encuentran las instrucciones tanto para los reactivos muestra como para los reactivos de práctica. También hay instrucciones, digamos, propias para uno de los reactivos, el reactivo 16. Sí, continúe. Solo voy a poner el cuadernillo para que lo podamos ver. Ok. Sí, continúe. Lourdes. No estoy viendo la presentación. Ok, permítame. Ok. Les decía que tanto para los reactivos muestra A y B en la página 164 están las instrucciones. También hay instrucciones para uno específicas para uno de los reactivos, que es el reactivo número 16. La siguiente, Lee, por favor. Las instrucciones generales, pues es señalarle bien el estímulo visual, utilizar los reactivos muestra y de práctica,
dar el número de opciones de respuesta y animar al paciente a dar la respuesta en el tiempo comprendido de cada reactivo. Por eso anteriormente nos decía que tenemos que tener un buen rapport, ¿verdad? Para poder animar al paciente y que no se malinterprete al poderle decir, porque luego de 10 segundos que vemos que el examinado no nos contesta, debemos de animarlo. Entonces, si le decimos, tiene la respuesta, si no hay un buen rapport, de repente puede sentir que lo estamos presionando. Como les decía, el reactivo 16 tiene una introducción especial. La siguiente. Los materiales, el manual de aplicación, protocolo, libreta de estímulo 2 y el cronómetro. Inicio, edades de 16 a 69 años en el reactivo muestra A y B. El reactivo de práctica, después al reactivo 4. Edades de 70 a 90 años no se aplican. Y 4 o 5 puntuaciones imperfectas se hace inversión. Después de 3 puntuaciones con 0, se descontinúa la prueba. Les decía anteriormente que el tiempo va a depender del reactivo y del reactivo 1 al reactivo 12 se dan 20 segundos, del reactivo 13 al reactivo 27, 40 segundos. La puntuación sencilla, como lo hemos visto en otras pruebas, 1 punto si da la respuesta correcta, 0 puntos si da la respuesta incorrecta y también está la puntuación máxima. Al final, la medición del tiempo es exacta y es esencial. Se mide el tiempo después de decir la última palabra de la instrucción y se detiene el cronómetro cuando el sujeto conteste. Ok. Hasta aquí vamos a parar porque me quiero ir al manual ahora. Ok. Las instrucciones como tal ustedes las tienen en la página como en la presentación 164. Nosotros, cuando lo apliquemos, debemos de leerla textualmente. Sin embargo, yo se lo voy a explicar de una manera un poquito más resumida, tomando en consideración el tiempo. Algo importante por acá. Lo importante que debe de comprender siempre el evaluado es que estas charolas como tal están equilibradas, ¿ok? Si yo le coloco un peso, ¿sí? Están equilibradas porque están más o menos en el mismo orden. Si yo le coloco un peso a la charola, ese peso va a hacer que la charola y la balanza se desequilibre. Y yo necesito buscar dentro de la cinta de opciones cuál de estas opciones va a hacer que la balanza se equilibre. Esto basado, si ustedes ven, hay distintas opciones. Y dentro de las opciones hay diferencias a nivel de colores, pero también hay diferencias en figuras geométricas y también hay diferencias tanto en figura geométrica y color, y también hay un exceso de peso. Entonces, nosotros sabemos con la información que nos da cuánto pesa un círculo rojo. Entonces, yo sé cuánto pesa un círculo rojo. Entonces, si yo escojo el número 1, sé cuánto pesa un círculo, pero no cuánto pesa un círculo azul. Sé cuánto pesa una figura roja, pero no sé cuánto pesa un cuadrado rojo. El número 4 no es ni del mismo color ni la misma figura, por eso no sé cuánto pesa. En el caso de la figura 5, sí sé cuánto pesa y por ende puedo decir de que el peso doblaría lo que nosotros andamos buscando y por ende la respuesta correcta oscila en el reactivo número 2 porque sabemos que es el mismo color, la misma figura geométrica y también la misma cantidad para balancear la charola. ¿Estamos? ¿Se entiende? Sí, Lick. Sí, Lick. Ok, misma situación por acá. ¿Qué vamos a hacer acá? Tomando en consideración la información que me da la balanza en el primer ejemplo, ahora sí puedo decir
que ya sé cuánto pesa un círculo azul y un cuadrado rojo. ¿Por qué? Porque está equilibrada la balanza. Entonces, con esta información que me da, necesito encontrar en este espacio, dentro de la cinta de opciones, lo que me haga que las charolas estén equilibradas. Por ende, entonces voy a hacer la versión corta. La respuesta correcta es la respuesta número 1, porque es la misma cantidad, el mismo peso y el mismo equivalente que me va a hacer que ambas charolas estén equilibradas. ¿Estamos bien? Por aquí ya empieza el ítem de práctica que el individuo debe desarrollar. ¿Estamos bien? Sí, Lick. Sí. Okay. Continuamos entonces, Lourdes, por acá. Las implicaciones, buena o baja, el razonamiento cuantitativo y analógico, el razonamiento matemático, la lógica inductiva y deductiva, la memoria de trabajo, codificación visual, estímulo a logro y persistencia. Perfecto. Y por ahí nos quedamos. ¿Dudas con esta última, con peso figurado? ¿Vamos bien? ¿Todo clarísimo hasta acá? Sí. Perfecto. Ok. Entonces, si Dios lo permite, nos vemos el día miércoles. Recuerden que este viernes tenemos clases. Ya les envié hoy el enlace de los 3 días para que vayan apartando el viernes. Yo sé que querían salir y todo, me imagino. No hay muchos lugares que visitar, pero bueno, es viernes. Así que si todo va bien, nos vemos el día miércoles. Lo único que les debo por subir es el protocolo, ¿verdad? Ahorita estaba revisando aquí mi trabajo, lo que les debía. Ah, por cierto, ya subí el video muestra. Lick, yo tenía una consulta con ese video. Sí. Bueno, no recuerdo. Es decir, en la aplicación como tal, bueno, miré que el video era como una grabación de celular. Sí. Entonces, si al momento de realizarla como es en pareja, se podría hacer como, no sé, como tipo presentación, un PowerPoint y hacer explicación mediante eso. Sí, también. No, o sea, acuérdense que aquí yo evalúo también la creatividad que ustedes pueden tener. Si usted se siente más cómodo hacerlo de esa manera, perfecto, no hay ningún problema. Lick, otra cosa que yo noté es que no se le ve la cara a la persona. No, eso no es necesario. No es necesario. No, no, no. Solo es como que usted estuviera explicándome a mí en primera persona. ¿Estamos? Sí, Perfecto. listo, listo. Listo, gracias a ambos. Nos vemos el miércoles por ahí. Para las personas que no se conectaron hoy, pregunten por ahí qué pasó, si todo está bien. Ya algunas personas sí me reportaron que tienen unas dificultades, pero bueno, esperemos que todo salga bien. Nos vemos el miércoles. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.